Cordial saludo, agradezco a todos los organizadores del evento por haberme invitado a este Congreso Nacional de Medicina General y Social. Hoy vamos a tocar un tema importante que quizás estos pacientes no nos llegan a todos los servicios de urgencias, pero cada vez vamos a estar más familiarizados teniendo en cuenta que son pacientes que se van a ir trasplantando cada vez más y hemos cambiado mucho la cultura de la parte del trasplante, donde aceptamos cada vez más la parte del trasplante. Entonces el tema de hoy se llama enfoque del paciente trasplantado en el servicio de urgencias. Mi nombre es Mateo Zuluaga Gómez, yo soy médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, soy especialista en medicina de urgencias de la Universidad CES, especialista en gerencia de IPS de la misma universidad. Actualmente trabajo como urgentólogo en el Hospital San Vicente Fundación de Río Negro y coordino el laboratorio de simulación de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Enfermería de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, entonces para comenzar, vamos a hablar que los primeros trasplantes en el mundo relatan más o menos desde el año 1946, donde se hablaba del primer trasplante de córnea, en el 65 de riñón, en 1985 el primer trasplante de corazón y en 1997 el primer trasplante de pulmón, datos que son del Instituto Nacional de Salud. Cuando hablamos acerca de la distribución de trasplantes, ¿cuál es más frecuente? Y quizás al que nos vamos a ver más expuestos por las complicaciones que puede tener es el riñón, 58%, seguido del hígado, menos frecuente debido también a que hay menos centros donde se trasplanta este tipo de órgano, corazón, y páncreas y pulmón con un porcentaje un poco menor. Los tejidos cada vez también vamos a ir teniéndolos dentro de la distribución de trasplantes, córnea, tejidos también osteomusculares, pues que también son importantes frente a complicaciones sobre todo infecciosas. Entonces nos vamos a enfocar hoy sobre todo en 3 riesgos importantes o en 3 patologías que vamos a ir viendo en el transcurso de esta charla. Cuando hablamos acerca de la parte de epidemiología en el mundo, ¿qué conocemos? Tenemos, por ejemplo, que hay infecciones asociadas con trasplantes más o menos en el 39% de los casos, entonces tenemos un riesgo infeccioso, un riesgo séptico en estos pacientes. Efectos medicamentosos o efectos secundarios a fármacos, 15% de los casos. Rechazo de órgano, podemos hablar, por ejemplo, de disfunción aguda o disfunción crónica del injerto del órgano, o en casos, por ejemplo, de enfermedad hematopoyética, algo conocido como la enfermedad del injerto contra el huésped, que se puede presentar hasta en el 10% de los casos. Habrán otro tipo de infecciones o de complicaciones, sobre todo asociadas a los métodos quirúrgicos o a la parte posoperatoria, o incluso alteraciones fisiológicas ya del huésped o de la persona que está recibiendo el injerto o el órgano, que se pueden también ver representadas dentro de las complicaciones. ¿Qué tenemos en Colombia? Cada vez más tenemos una cultura de donación. Quisiéramos, ojalá que esto fuera cada vez más frecuente. Los invitamos a que ustedes también sean replicadores de este tema con sus familias, con sus amigos, con sus mismos pacientes. Por ejemplo, estos son datos para 2019 por el Instituto Nacional de Salud. Para el 2018 se habían reportado 533 casos de ellos y el más frecuente de todos, como vemos, el riñón con 406 casos. Pero miren que la lista de espera es enorme. Sobre todo sigue siendo también muy importante el riñón, hígado y otros órganos pues que cada vez vemos que son un poco más difíciles también de trasplantar, teniendo en cuenta la parte quirúrgica, pues las diferentes implicaciones que tiene la parte de los procedimientos en este tipo de pacientes, pero también la disponibilidad de estos órganos que es un poco más baja. Estos son datos, por ejemplo, de complicaciones en pacientes que llegan a un servicio de urgencias, y este es, por ejemplo, en el Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín entre el año 2004 y 2010. Se trataba de evaluar las causas del trasplante hepático y la clasificación de la enfermedad. Y vemos, por ejemplo, cuando vemos ellos, pues en la mayoría de ellos hablaban de cirrosis criptogénica, pensando sobre todo pues en trasplante hepático, cirrosis alcohólica también y cirrosis biliar primaria. Y de estos pacientes, cuando hablábamos acerca de las complicaciones, miren lo que habla también la literatura mundial, 55% de causas de infecciones, usualmente neumonías asociadas a los cuidados de la salud, infección al sitio operatorio o reactivación de algún tipo de microorganismo que se termina convirtiendo oportunista, teniendo en cuenta las infecciones que pueden aparecer en este grupo de pacientes. Falla renal, disfunción renal aguda o complicaciones biliares o rechazo del mismo injerto de forma aguda. Con respecto a pulmón, pues no hay muchos datos, por ejemplo, pues este no es tan frecuente en nuestro medio o en nuestra ciudad, solamente hay una institución que lo hace, la clínica Cardiovid. Por ejemplo, aquí tenemos algunos datos para 2018-2019. En 2019, 9 donantes, 4 pacientes trasplantados para el año 2018 y 125 pacientes trasplantados hasta desde el año 1997.
Cuando vemos, por ejemplo, estos pacientes, ¿qué complicaciones presentan? Muchos de ellos pues, van a tener rechazo agudo, que será la más frecuente de ellas también, neumonía como principal causa infecciosa o disfunción primaria del injerto con un 25% y seguido por otras complicaciones. ¿En qué momento se presentan? Y esto es muy variable, vamos a ver que no es lo usual, entonces vamos a tener que depende de algunos factores de riesgo del paciente, entonces podemos tener, por ejemplo, pacientes que están más predispuestos, bien sea por el grado de inmunosupresión, pero también teniendo en cuenta el tipo de donante, las patologías de base del paciente u otros antecedentes que pueden ser importantes también. Las infecciones, miren que no todas se van a ir presentando en el mismo momento. Aquí tenemos una gráfica que me habla desde los 0 meses hasta los 12 meses, por ejemplo, y de ahí en adelante. Entonces vemos que al principio vamos a tener bacterias que son nosocomiales asociadas a los cuidados de la salud durante el tiempo que el paciente está hospitalizado, usualmente en UCE o en UCI, infecciones oportunistas, y ya vamos a ver que más o menos después de los primeros 6 meses vamos a tener otro tipo de infecciones, otro perfil de infeccioso también importante, bacterias adquiridas en la comunidad, o reactivación incluso de micosis, criptococosis, aspergilosis también. Citomegalovirus usualmente es una infección en los primeros meses también de vida, de trasplante, entonces de vida también para el que está recibiendo el órgano. Entonces, por ejemplo, infecciones por citomegalovirus o reactivación del herpes zóster también o toxoplasma, usualmente en los primeros meses. Y ya frente a complicaciones no infecciosas, entonces vamos a hablarlo ahorita, riesgos toxicológicos, sobre todo toxicidad medicamentosa, o enfermedades propias del injerto, por ejemplo, parte pulmonar o infecciones pulmonares también, malignidad, hay que también pensar que estos pacientes pueden tener algún tipo de malignidad del injerto, y otro tipo también ya de complicaciones, sobre todo pulmonares, complicaciones en la vía aérea, sobrecarga también. ¿Qué tenemos que tener presente? Y muy importante siempre, valorar antecedentes del paciente. En esos antecedentes será importante preguntarnos, primero, ¿ha tenido, por ejemplo, fiebre en los últimos días? O, por lo contrario, no todos los pacientes harán alza térmica, sino que pueden presentar hipotermia también. Esto me puede hablar también del momento del rechazo, hablando, por ejemplo, de un rechazo agudo o un rechazo crónico, o en qué momento, por ejemplo, presentó algún tipo de rechazo, si al momento de que fue trasplantado en las primeras semanas hubo algún tipo de rechazo. Si hubo cambios en la función renal o si hay disminución de la diuresis, será también uno de los síntomas importantes a preguntar en los pacientes con trasplante renal o trasplante hepático. Intolerancia a la actividad física, cuando estamos hablando, por ejemplo, en pacientes con trasplante cardíaco. Cambios en la coloración de la piel, sobre todo en paciente trasplantado hepático o en paciente trasplantado de células hematopoyéticas médula ósea. Fecha del procedimiento, uno de los datos importantes a tener en cuenta. Nos habla incluso del pronóstico de infecciones o del tipo de complicaciones también. ¿Quién fue la fuente del injerto? Si por ejemplo tenemos ese tipo de datos, usualmente cuando el paciente consulta directamente al servicio donde fue trasplantado, pues esto se puede saber más o menos. La edad del paciente donante, si tenía alguna comorbilidad importante, si se encontró algo en el acto quirúrgico. Si este paciente nos llega a otro servicio de urgencias, probablemente estos datos no los vamos a tener, pero pues serán importantes también indagarlos. Infecciones previas, si había, por ejemplo, si fue un donante cadavérico, fue un donante, por ejemplo, emparentado y que fue un donante vivo. Cada vez también tenemos más frecuente pacientes trasplantados renales con donante vivo. Indagar también, pues, por grado de compatibilidad, si lo podemos tener también, si ha tenido antecedente de rechazo, si hay cambios en las dosis de los medicamentos o si ha tolerado adecuadamente los medicamentos durante su tiempo de trasplante. Esto puede ser incluso una de las reacciones adversas o los motivos de consulta por los cuales estos pacientes puedan consultar también. Y antecedente de infecciones crónicas, si en algún momento ha detectado o ha presentado algún tipo de infección crónica que haga parte de la reactivación de este tipo de infecciones oportunistas o infecciones que van a ir apareciendo teniendo en cuenta la parte de la inmunosupresión. Si ha estado expuesto a paciente con otro tipo de infecciones que puedan ser de pronto también contagiosas, tuberculosis, citomegalovirus o varicela también. Frente al examen físico, entonces, pues también será importante hacer un examen físico cefalocaudal, por ejemplo, buscar edema periorbitario pensando en que el paciente esté haciendo algún grado de glomerulopatía o algún tipo de disfunción renal, retina, sobre todo que cuando estemos buscando infecciones oportunistas, pensando en citomegalovirus, toxoplasma, senos paranasales o síntomas asociados a los senos paranasales, sobre todo por hongos, candidiasis o lesiones en placa en la boca, adenopatías, meningismo, abscesos retrofaringeos también como infecciones, o linfadenopatías, sobre todo de infecciones oportunistas.
Pulmones, sobre todo agregados pulmonares, donde debemos pensar una neumonía y ya pues finalmente el cultivo nos hará aquí la respuesta y nos dirá el tratamiento oportuno para estos pacientes. A nivel cardíaco, si hay por ejemplo roce pericárdico, también pensar en infecciones virales de este tipo de pacientes, soplos cardíacos también. Recuerden que estos pacientes quedan denervados y no van a presentar dolor torácico, diferente a los pacientes que no son trasplantados también. Abdomen, peritonitis o signos de irritación peritoneal, hipersensibilidad o dolor en el sitio del injerto, o si por ejemplo son portadores de algún tipo de catéter, que este catéter esté funcional y que no tenga algún grado o algún signo de sobreinfección. En la zona de la fosa renal también buscar por ejemplo signos de pielonefritis o signos de infección urinaria complicada. A nivel del injerto renal, buscar también a nivel de la herida, hay signos de infección, hay signos de edema o hay algún tipo de hallazgo que me sugiera que hay una fístula, por ejemplo, que la orina esté saliendo a través de la herida también. Injerto hepático, signos de infección en la herida también, hipersensibilidad dolorosa o que haya sangrado también. Y a nivel rectal, siempre buscar estos pacientes, al igual que todo paciente inmunosuprimido, se puede comportar también como un paciente inmunosuprimido a largo plazo, entonces siempre buscar zona orofaringia y zona rectal, buscar siempre que haya presencia de absceso, sobre todo en los pacientes que tengan un síndrome febril y no lo tengamos tan claro. A nivel de extremidades, buscar por ejemplo zonas de catéteres, que hayan complicaciones mecánicas o complicaciones infecciosas, que haya edema de extremidades o que vuelvan a aparecer otros de los síntomas que el paciente tenía previamente, en un paciente cirrótico, que otra vez vuelva a presentar ascitis, por ejemplo, que tenga signos de TBP o que tenga signos de falla cardíaca o de congestión. Muy importante siempre evaluar la piel y evaluar, por ejemplo, o pensar en este tipo de complicaciones de reacciones o rechazos que se puedan presentar a largo plazo, por ejemplo, injerto contra huésped, celulitis, infecciones asociadas a catéteres o manifestaciones medicamentosas, toxicodermias u otro tipo de emergencias dermatológicas también. Sistema nervioso central, vamos a verlo ahorita también, habrán algunos medicamentos que me puedan presentar neurotoxicidad, entonces también sospecharlo en ese paciente que tenga un cambio o un patrón en el estado neurológico. Psicosis por esteroides, recuerde que el esteroide puede presentar este tipo de complicación, encefalitis o meningitis, cambios comportamentales o signos de rigidez. Usualmente como no tendrán tanta respuesta inmunológica, pues la rigidez nucal no será tan frecuente. Vamos a pensar en el primer riesgo, y el primer riesgo es el riesgo infeccioso, lo hemos pensado y lo hemos mencionado en el transcurso de esta charla. ¿Y qué hay acerca de la sepsis en estos pacientes? Entonces, la mortalidad por sepsis usualmente en este momento se encuentra entre un 25 y un 30%, pero cuando el paciente está en un choque séptico puede ir incluso hasta en un 40 o un 50%. En el paciente trasplantado, la mortalidad varía de acuerdo pues, a los reportes, más o menos se habla entre el 40% y sobre todo en los pacientes donde tienen un trasplante de órgano sólido, pulmón, corazón, hígado, riñón, usualmente se puede presentar entre el 20 al 60% de los casos cuando tenemos alguna infección activa. Es muy importante tener un reconocimiento rápido. Usualmente este tipo de pacientes no siempre van a presentar fiebre, 50% de ellos sí. Y al igual que otro tipo de infecciones o al igual que otro tipo de respuesta inmunológica fisiológica a la sepsis, pues no será tan frecuente. Habrá pacientes que no harán taquicardia de forma periódica o habrá otro tipo de pacientes que la hipotensión será un hallazgo tardío. Entonces, ojo con los pacientes con infecciones inmunosuprimidos, incluso exagere un poquito, cultívelos de forma temprana y definan ellos también de forma temprana si se benefician de inicio de cubrimiento antibiótico precisamente de amplio espectro por la alta mortalidad o por las complicaciones que se pueden presentar en un paciente séptico trasplantado. Los pacientes cuando están consumiendo algún tipo de inmunosupresores, por ejemplo tipo micofenolato o azatriopina, usualmente van a presentar menos incidencia de fiebre o no será tan frecuentemente en ellos encontrar leucocitosis, desviación a la izquierda o elevación de PCR. Entonces hay que verlo siempre con pinzas y no subestimar los hallazgos clínicos o de laboratorio que podamos tener en estos pacientes. ¿De qué dependerá ese riesgo séptico? Pues muchas cosas. Algunos de estos pacientes no siempre tendrán neutropenia. Recuerden que estos inmunosupresores pueden hacer incluso aplasia también y por ende el paciente estará mucho más deteriorado. Dependerá del tipo de medicamento de inmunosupresor y siempre las reservas fisiológicas y nutricionales que tenga nuestro paciente. Le aplica las mismas definiciones de sepsis y pues esto no siempre está estudiado, ya lo hemos mencionado que no siempre habrán fiebre y tampoco harán siempre elevación de leucocitos. 1 de cada 6 pacientes presentan respuesta inflamatoria sistémica
y siempre pensar en que habrán otras complicaciones no infecciosas, que puede que el paciente le sugieran que tengan una sepsis, pero puede que no. Por ejemplo, el paciente que esté con algún tipo de choque y que en ese caso pues no será un choque distributivo, sino por ejemplo un choque hipovolémico por pérdidas gastrointestinales o por pérdidas renales también. Frente a los factores de riesgo predisponentes, podemos dividirlo en que el paciente puede estar o factores del pretrasplante, ¿cierto? Por ejemplo, si el paciente era muy comórbido, la edad del paciente, el estado nutricional, o que está, por ejemplo, malnutrido, desnutrido o en obesidad, comorbilidades, si ha estado previamente colonizado, o si tenemos, por ejemplo, infecciones asociadas a quien donó. Factores de riesgo del intraoperatorio, cuánto tiempo duró, qué pasó durante la cirugía, si fue, por ejemplo, un procedimiento prolongado o si hubo algún tipo de complicación dentro del procedimiento también o manipulación también, o factores de riesgo post-trasplantes, teniendo en cuenta también la parte inmunosupresora u otro tipo pues, de factores de riesgo, la parte de infecciones covirales o exposiciones epidemiológicas. Usualmente cuando vemos la parte de la distribución, pues vamos a tener que los factores pretrasplante van a aparecer las infecciones en los primeros meses y en los factores post-trasplantes van a aparecer dentro del primer mes al sexto mes después del trasplante. Frente al inicio de antibiótico, ¿y a qué paciente iniciarlo? Pues hombre, esto no hay como una conclusión o que sea una receta de cocina, siempre hay que individualizar al paciente en el servicio de urgencias. Si me estoy enfrentando al paciente con un choque y definitivamente es altamente mortal lo que le está pasando a ese paciente, hay que iniciarlo. Pero si usted puede primero tomar cultivos o si usted puede, por ejemplo, drenar el foco infeccioso cuando este foco sea susceptible, trate de hacerlo porque será muy importante en estos pacientes siempre tener un aislamiento microbiológico previo al inicio del antibiótico. Si usted cree que esto se puede diferir, pues finalmente habrá que iniciar de forma temprana el inicio pues, del antibiótico, teniendo en cuenta que hay una alta mortalidad cuando los pacientes se les retrasa, sobre todo en el contexto del choque séptico. Otras complicaciones que pueden tener estos pacientes, puedo tener dos riesgos, el riesgo séptico pero también el riesgo toxicológico. Entonces pensar también, al igual que los pacientes con HIV, recuerden que estos pacientes pueden presentar algún síndrome de reconstitución inmune y pueden tener síntomas parecidos a un paciente con HIV, entonces también sería momento de suspender el inmunosupresor. Siempre hay que hablarlo con el especialista, con el nefrólogo, con el hepatólogo o con el médico encargado del trasplante o la vigilancia del órgano de ese paciente para definir, por ejemplo, la suspensión abrupta de la terapia inmunosupresora. Segundo riesgo, vamos a hablar del riesgo toxicológico y recordar que dependerá de la terapia inmunosupresora. Esto digamos que es un protocolo de acuerdo a cada institución y también depende del tipo de trasplante. La terapia inmunosupresora se escoge teniendo en cuenta, uno, la parte del HLA o el sistema HLA compatible con el tipo de sangre para la donación de los órganos, y también usualmente es un tipo de terapia que es múltiple. Es una terapia múltiple porque va de acuerdo pues, a un órgano diana para tratar de buscar que sea de forma sinérgica, lo menos tóxico posible y que no haya un rechazo al injerto o al nuevo injerto que está recibiendo. Usualmente los pacientes se inmunosuprimen con varias cosas. El primer grupo, los esteroides, recordar que ellos van a tener diferentes mecanismos pues, de genómicos y no genómicos y que van a tener pues, una duración prolongada cuando estos pacientes son trasplantados. Y también podemos tener otro tipo pues, de terapias, por ejemplo, podemos tener los inhibidores de calcineurina, los ciclosporina, el tacrolimus, que se van a meter más con las vías de señalización celular, uniéndosela a la inmunofilina, y pues esto finalmente se traduce en disminución en la diferenciación de las células T, en disminución de los segundos mensajeros y que por ende no haya una respuesta inflamatoria también sistémica. Y otro tipo pues también de medicamentos, entonces será importante establecer por grupos farmacológicos qué complicaciones puedo tener. Entonces, ¿cuándo pensar en neurotoxicidad? Sobre todo en pacientes que estén tomando tacrolimus, esteroides o ciclosporinas, que vengan con cambios o síntomas neurológicos. Sospeche también, además de que haya una infección, si está tomando alguno de estos medicamentos, se puede presentar, por ejemplo, PRES, una de las complicaciones neurológicas asociadas a estos medicamentos. Cardiotóxicos, sobre todo tacrolimus o ciclosporinas, prolongación del QT, falla cardíaca también. Nefrotoxicidad, muy frecuente sobre todo con la ciclosporina, puede ser incluso nefrotoxicidad aguda o crónica, o producción de autoanticuerpos monoclonales, que muchas veces de estos pacientes de forma aguda habrá necesidad de hacerle incluso recambios plasmáticos o plasmaféresis para tratar de ayudar esta parte de nefrotoxicidad.
Azatriopina y micofenolato, los más frecuentes que van a producir leucopenia, anemia, aplásica, incluso también sirolimus, que no lo tenemos tan disponible, y hepatotoxicidad, sobre todo por azatriopina. Entonces, en ese paciente que usted vea que hay un perfil hepático alterado o una falla renal, sospeche también que la terapia inmunosupresora pueda estar produciendo este tipo de toxicidad. Finalmente, el riesgo de rechazo, y el riesgo de rechazo pues dependerá del órgano. Por ejemplo, en el riesgo renal podemos tener que en el 60% de los casos suele ser asintomático, y en el primer año del trasplante se puede presentar entre el 10 al 12% de los casos. ¿Cuándo sospecharlo? Paciente con fiebre, paciente con malestar, oliguria, dolor en el sitio del injerto, mal control de la presión, empeoramiento de la falla renal. Si le hacemos una imagen, por ejemplo una ecografía renal, estos pacientes pueden tener un aumento en el tamaño del injerto, alteración en la señal Doppler o pérdida de la unión córdico-medular también. A nivel crónico, ya por ejemplo cuando hablamos de un rechazo crónico, ya vamos a ver más signos de nefroesclerosis o fibrosis de los vasos sanguíneos, además de la elevación de los azodados también. En el hígado, 23% de los casos suelen ser tardíos. Empieza el paciente con fiebre, malestar, dolor, hepato y esplenomegalia, ascitis, y vuelve a presentar los síntomas previos, usualmente una cirrosis. Eleva el perfil hepático también, y ya empezamos a ver que en las imágenes, por ejemplo en la ecografía del hígado o en la ecografía del injerto, lesiones focales o alteraciones incluso también en la señal Doppler. A nivel cardíaco, usualmente podemos tener una falla primaria o secundaria. Usualmente temprano hablamos que es en los primeros 30 días, y hablamos de que es primaria cuando no tenemos una clara asociación, si es por ejemplo medicamentosa o algún otro tipo de complicación mecánica, y el paciente pues también puede tener algún tipo de manifestaciones, bien sea por ejemplo que haya una infección o que no haya adherencia farmacológica a la terapia inmunosupresora. También podemos tener este tipo de hallazgos. El paciente usualmente empieza a presentar una disnea y una clínica que es más que todo de falla cardíaca, y hacemos un ecocardiograma donde encontramos que hay algún tipo de alteración sugestiva de un rechazo del injerto agudo, primario o secundario. Usualmente en algunos pacientes se requerirá la biopsia endomiocárdica para hacer la confirmación. A nivel pulmonar, muchas veces son signos muy sutiles, sobre todo disnea, tos, más que todo pensando en un paciente con signos de sobreinfección. Sin embargo, vamos a ver que a estos pacientes se les suele hacer controles de los volúmenes a través de espirometría u otro tipo de pruebas, y se empieza a encontrar deterioro en la función pulmonar, hipoxemia por gases arteriales, o que haya síntomas también más de una neumopatía, sobre todo en esas etapas tempranas también. Ya para definir si es agudo o crónico, usualmente esperamos más o menos entre 3 a 6 meses para definir pues como este tipo de diagnóstico, y se hace un control, como les decía, espirométrico para evaluar la parte de los volúmenes expiratorios, y con eso tratar de guiar el posible diagnóstico del paciente. Y a nivel hematopoyético, la más frecuente de todas, la enfermedad injerto contra huésped, vamos a encontrar que se presenta usualmente en los primeros 3 meses, va a variar de acuerdo al tipo de receptor del paciente y teniendo en cuenta la parte de compatibilidad. Es más frecuente cuando tenemos un HLA idéntico al paciente receptor, y como les decía, es una enfermedad que no solamente está en la piel, sino que también hacen compromiso hepático, síntomas gastrointestinales, alteraciones en las líneas celulares y el compromiso cutáneo también. Clínicamente hacen una erupción maculopapular, que es más que todo el tronco superior, compromete incluso palmas y plantas, y podemos tener una colestasis hepática, aumento de las bilirrubinas y aumento de las fosfatasas. Siempre hay que descartar en estos pacientes, cuando vamos a hacer este diagnóstico, que haya una causa secundaria, por ejemplo infecciones o medicamentos que esté consumiendo, por ejemplo ciclosporina, que pueden hacer algún tipo de toxicodermia. Estas, por ejemplo, las placas o las erupciones que vemos comprometiendo palmas, plantas, la parte retroauricular, el tronco superior y el abdomen. Muy bien, yo creo que podemos entonces ir como concluyendo esta conferencia. Aquí les dejo pues como mi link de contacto por si quieren de pronto ampliar un poco más o pensar por ejemplo en investigaciones acerca de este tema. Podemos entonces concluir que debemos reconocer riesgos diferentes en un paciente trasplantado, un riesgo infeccioso, un riesgo toxicológico y metabólico, y el riesgo de rechazo también. ¿Dónde vamos a hospitalizar a estos pacientes? El sitio de hospitalización, ojalá en donde el hospital haya trasplantado a ese paciente, porque pues tendrá unos cuidados mucho más óptimos y oportunos para el paciente. Asimismo, individualizar ese paciente será para vigilancia en cuidados especiales, para cuidados intensivos o una sala de hospitalización,
o el paciente se lo podría mandar para la casa. Probablemente esto último será lo último que voy a pensar. La mayoría de estos pacientes necesitan una estancia hospitalaria para descartar complicaciones que puedan presentar, sobre todo en el primer año de trasplante. Ante la duda de si es una infección versus un rechazo y creemos que es una infección, empieza el cubrimiento antibiótico de amplio espectro y la continuidad de la terapia la seguimos hasta que concluyamos o que podamos definir con el especialista o con el que esté vigilando a ese paciente o el encargado de la parte del protocolo de trasplante pues, de la institución, si podemos continuar la terapia o si la debemos rechazar o hacer algún tipo de ajuste. Espero que hayan aprendido bastante y les agradecemos a todos por su tiempo y de nuevo gracias a toda Asmedas por la invitación.